Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios no encuentra en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor nunca está lejos, lo siento resonando como un eco. Tu amor conmigo nunca está lejos, lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas, yo llegaré al fin. No creo que no hay valor en mí, Dios no encuentra en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor conmigo nunca está lejos, lo siento resonando como un eco. Tu amor conmigo nunca está lejos, lo siento resonando como un eco en mi corazón. No creo que no hay valor en mí, Dios no encuentra en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor conmigo nunca está lejos, lo siento resonando como un eco. Tu amor conmigo nunca está lejos, lo siento resonando, resonando. Tu amor conmigo nunca está lejos, lo siento resonando como un eco. Tu amor conmigo nunca está lejos, lo siento resonando como un eco en mi Muy buenas noches, amigos, amados. Bienvenidos a su culto del día jueves, Reflexiones de Esperanza de Casa de Oración Cristiana, Milla 8. Gracias por seguirnos a través de las redes y por compartir a través de los medios digitales, ¿verdad? Antes de continuar, vamos a orar y presentarle todo lo que vamos a hacer al Señor. ¿Me acompañas? Señor Jesús y Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos estar un día más delante de tu presencia. Hoy queremos bendecirte, queremos exaltarte, queremos escuchar tu palabra, tu consejo divino, Señor. Que podamos ser obedientes, Señor, a lo que tú nos quieres compartir y enseñar, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Todo esto te lo pedimos todos juntos en el nombre de tu Hijo amado,
Jesucristo. Amados, en esta noche quiero compartirte una reflexión un mensaje que para mí es especial. Creo que fue, si no el primero, uno de los primeros que pude escribir. El 29 de noviembre de 1998, a las 2:45 de la mañana. Bueno, a esa hora el Señor me motivó a escribir esta reflexión. Y hoy, sí, en el 98, ya tiene algo de años. Y tenía yo 20 y tantos para ese entonces. Y quiero compartirla contigo en esta noche y espero que sea de mucha bendición. Dice la palabra del Señor en Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amados, y es de eso precisamente que quisiera compartirte en esta noche. Del hombre de doble ánimo. Estamos hablando de carácter en el mes de diciembre de 2021, antes de finalizar el año. Estuvimos escuchando de parte del pastor todas las predicaciones y enseñanzas que tenían que ver con una auditoría, un inventario espiritual, una introspección, una revisión de cada uno de nosotros. Y esto tiene que ver con eso también. Porque cuando hablamos de que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, estamos hablando de madurez espiritual, estamos hablando de carácter, estamos hablando de crecimiento. Pero es una realidad también que cuando nosotros iniciamos en los caminos del Señor, o en alguna de nuestras etapas cuando nos hemos descuidado, podemos caer en esta situación y estas características que nos habla el libro de Santiago. Obsérvese lo que dice el pasaje en el contexto. Santiago 1:5. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y el versículo 8 que ya hemos compartido, dice de la siguiente manera: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Muchos de nosotros, creo que la gran mayoría, hemos tenido la oportunidad de estar en una playa y ver el mar. Y ver la manera como las aguas del mar son afectadas por el viento que impacta y es llevada en un vaivén de un lado para el otro. Entonces Santiago compara a un hombre de doble ánimo, un hombre que está en dos aguas, un hombre que hoy cree y mañana no cree, un hombre que un día tiene fe, pero al día siguiente, cuando viene el conflicto, viene la tristeza, viene la congoja, viene la negación al nombre del Señor. De eso estamos hablando precisamente. Y dice, porque hemos leído de la Reina Valera 60, dice la Nueva Traducción Viviente, de la siguiente manera: si necesita sabiduría, pídasela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda, obsérvese, me llamó la atención esta parte, tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar,
que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida, obsérvese lo que dice, entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Hablamos de personas inestables. Hablamos de personas en los caminos del Señor inconstantes. Hablamos de personas que no han llegado a esa madurez que el Señor requiere de nosotros. Y no hay nada más hermoso y gratificante para un pastor, en este caso sería para nuestro pastor Carlos Zambrano, poder desarrollar y ayudarnos a cada uno de nosotros a alcanzar esa madurez en Cristo Jesús el Señor. Y que nosotros, alcanzando esa madurez, podamos tomar decisiones correctas y acertadas. Y no tener que quizás estar llamando cada media hora o una hora al pastor. ¿Usted puede imaginarse eso? Si cada vez que una persona de la iglesia tiene un conflicto, una situación, un problema, que no sabe cómo manejarlo, llama al pastor. El pastor es humano y no se daría abasto para atender tantas llamadas en un día. Entonces aquí estamos hablando de madurez espiritual, de carácter. Amados, y si hablamos de madurez, es un proceso el llegar a ser maduro. Tiene que ver con el surgimiento de características personales y de comportamiento a través de los ciclos del crecimiento. Son etapas que atraviesa cada individuo. También, de igual manera, nosotros en los caminos del Señor. Ese resultado de haber llegado a un desarrollo pleno o de haber completado el proceso de crecimiento natural. Una persona madura es aquella que vive en armonía, en balance consigo mismo, porque ha encontrado su lugar frente a Dios. Observes eso, qué importante. Y ha encontrado su lugar frente al prójimo, y ha encontrado su lugar dentro de la creación del Señor. Y de igual manera ha logrado un equilibrio corporal, intelectual y afectivo, y de igual manera espiritual. Es una persona balanceada. Quizás cuando somos algo más jóvenes, porque esto lo escribí hace muchos años, los jóvenes pasan por procesos, por ciclos difíciles, por presión social, por discriminación, por encontrar su sentido en la vida. ¿Por qué estoy aquí? Y esto tiene que ver precisamente con ese momento. Y por eso fue que el Señor me inspiró a escribir esto. Porque eran muchas de las etapas que en ese momento estaba yo pasando, viviendo. No estar en dos aguas. Tenía yo como cristiano comenzar a tomar decisiones firmes por el Señor. Y es una realidad que muchas veces el mundo nos llama, nos atrae, nos quiere tomar de la mano y hacer regresar a cosas que no agradan al Señor. Entonces, nosotros que quizás tenemos un poquito más de experiencia, aunque no sabemos todas las cosas y seguimos creciendo como nos enseñaba Pablo, podemos compartir de esa experiencia aquellos que vienen llegando por primera vez a los caminos del Señor. Amados, por eso es que es importante que no dejemos de congregarnos. Porque el simple hecho de yo conectarme a un culto, yo puedo escuchar las experiencias de aquella persona que esté transmitiendo el mensaje de la palabra. Yo puedo escuchar el consejo de la palabra. Porque muchas veces estamos frente a una decisión importante en nuestras vidas. Y abro paréntesis. Los especialistas en el área de consejería recomiendan
que en momentos cuando nuestras emociones han sido afectadas, influenciadas por eventos traumáticos o difíciles, no tomemos decisiones importantes. Por ejemplo, ¿qué carrera estudiar? Debemos llevar esa pregunta delante del Señor. Una pregunta muy importante. ¿Me debo casar con esta persona? ¿Es esta la persona que Dios tiene para mi vida? Porque si hay algo que marca la vida de una persona de una manera muy, muy trascendental, es el momento cuando esa persona adquiere el compromiso del matrimonio. Es muy importante. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en caso contrario a lo que es la madurez. Vamos a 1 Corintios 3:1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: de manera que yo, está hablando Pablo a los corintios, hermanos, no pude hablarles como espirituales, obsérvese eso, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes, obsérvese las características de la iglesia de Corinto y las cosas que estaban sucediendo allí. Vosotros, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andáis como hombres? ¿Y por qué decía Pablo esto? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, soy de Apolos, ¿no sois carnales? Había disensión, división, separación en una iglesia que Pablo consideró que ya en ese momento debían haber alcanzado una madurez, un nivel espiritual. El hombre de doble ánimo tiene problemas en sus emociones al momento de manejarlas. Es muy voluble, es muy almático. Dice de igual manera Hebreos 5:12: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Madurez espiritual, ser constantes en el Señor. Amados, no puede ser que en un momento X estemos molestos porque llegamos a la iglesia, y solo doy un ejemplo. Pasó Navidad y Año Nuevo y estoy afectado emocionalmente porque el pastor no tuvo tiempo para conversar conmigo o el pastor no me saludó. Y ya estoy considerando cambiarme de iglesia por esa razón. No puede ser, amados, que Juanita, que llega a la iglesia, no nos estamos llevando bien y entonces ya yo me quiero sentar por otro lado, o simplemente por esa razón ya yo estoy considerando cambiarme de iglesia. Amados, y aunque usted no lo haya visto alguna vez este ejemplo, yo sí lo he visto pasar muchas veces, esto sucede más de las veces que me gustaría decir que sucede. Personas de doble ánimo que toman decisiones basadas en sus emociones. Y Dios no nos ha llamado a ti y a mí a caminar basado en nuestras emociones, porque a veces nuestras emociones nos pueden traicionar
y pueden ser engañosas. Dios no nos ha llamado a ti y a mí a vivir basados en nuestras emociones. Porque muchas veces nuestras emociones nos traicionan. Nuestras emociones, nuestro corazón es engañoso, como dice la palabra del Señor. Dios nos ha llamado a ti y a mí a vivir una vida de fe. Porque dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué más nos dice el libro de Santiago sobre este tema? Dice Santiago 4:8 de la siguiente manera: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, aquel que está en dos aguas, purificad vuestros corazones. Limpiad las manos. Los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Cuando hablamos de purificar, estamos hablando de limpiar, depurar. Estamos hablando de santificar. Y cuando hablamos de santificar, es literalmente poner aparte algo para un uso, un propósito especial. Hacer santo, purificar, poner aparte, consagrarse. Los sacerdotes, por ejemplo, eran santificados para su servicio al Señor. De igual manera, Salmo 24 dice de la siguiente manera, y estamos hablando de aquel hombre, de aquella mujer de doble ánimo que está en dos aguas y que es desleal, como decía la Nueva Traducción Viviente, a su fe, a su corazón, a su compromiso con el Señor. Dice la palabra del Señor en el Salmo 24:3, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién puede estar delante de su presencia? ¿Y quién estará en su lugar santo? O sea, delante de la presencia del Señor. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. El limpio de manos y puro de corazón. Amados, si tú te sientes identificado y posiblemente estés pasando por un desánimo, estés viviendo en dos aguas, no estás tomando decisiones firmes, yo te animo, yo te exhorto, yo te aliento que en este año de nuevos comienzos, en el año 2022, tú tomes decisiones firmes por ti, por tu casa, por los tuyos, porque el Señor viene pronto y Él quiere lo mejor para sus hijos. Él quiere lo mejor para su pueblo. Él quiere lo mejor para su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos anima y nos exhorta que nosotros nos acerquemos a Él confiadamente, que seamos genuinos, que seamos sinceros. Si tú estás experimentando algo como esto, si son tus emociones las que a veces dictan tus decisiones, pon tu corazón delante del Señor, pon tus emociones en las manos del Señor y decide hoy no vivir más en esta condición de doble ánimo que no agrada al Señor. O somos hombres y mujeres de fe, o somos hombres y mujeres que han negado la fe. No hay un término medio, porque sin fe es imposible agradar a Dios, nos enseña la palabra del Señor. Dios nos exhortó a través de su palabra a que nos acerquemos a Él. Y habla de el limpiarse, el purificar los corazones, el santificarse, el estar separados para Él. Este mundo
nos bombardea con tantas cosas que no agradan necesariamente al Señor. Pero tú y yo hemos hablado de carácter, hemos hablado de madurez. Tenemos la opción de decidir correctamente. Mi casa y yo serviremos al Señor, dijo Josué en una ocasión, lanzando un desafío al pueblo de Israel para que ellos de igual manera tomaran decisiones firmes por el Señor. Amados, es tiempo de crecer, es tiempo de madurar, y eso no lo vamos a conseguir estando apartado del Señor en nuestras casas. La única manera de hacerlo es estar delante de la presencia del Señor, es estar inmerso en su palabra, es estar sumergido en su presencia. Su propio Espíritu Santo nos llena, nos sustenta, nos muestra aquellas cosas que al Señor no le agrada. Porque día con día Él quiere llevarnos de la mano a mejores pastos. Y si tú hasta ahora te has estado preguntando por qué las cosas no me salieron como yo quería en el 2021, hoy te animo y te exhorto, mi amigo, en esta reflexión, que tú pongas como prioridad en tu vida el consejo divino de la palabra del Señor. Que no dejes de congregarte. Así sea que vengas un domingo físicamente, los otros días en la semana tienes la oportunidad de conectarte a través de las redes digitales. Realmente, amigo, se ha hecho un esfuerzo extraordinario de logística para que todos podamos en algún momento tener acceso a ese mensaje de la palabra del Señor. Y es bueno que muchas veces el Señor nos confronte con su palabra hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra nos va a confrontar, nos va a corregir, nos va a exhortar, nos va a animar, nos va a alentar, nos va a enseñar. Pero depende de nosotros tomar decisiones correctas por Dios. Depende de nosotros, porque Él es un caballero perfecto y Él no obliga a nadie. Él nos da la opción. Qué hermoso eso. Él es respetuoso del libre albedrío hasta el día de hoy. Amados, no caminemos más en dos aguas. No seamos hombres y mujeres de doble ánimo. Seamos íntegros en nuestra fe, en nuestra comunión con Dios. Año de nuevos comienzos. Decídete en este año a entrar a conocer realmente a ese Dios que nos sustenta, a ese Dios que nos ama. Entrar a conocer su palabra. De nada nos sirve tenerla en la casa cerrada o abierta en un salmo 23 o 90, 91 y las páginas se ponen amarillas. No, debemos escudriñarla, debemos internalizarla y de esa manera aquellas conductas y aquellas emociones negativas y destructivas con las cuales quizás tú has estado luchando, Dios te va a dar la victoria y Dios te va a enseñar cómo Él quiere que un hijo de Dios del reino de los cielos camine con fe y con la cabeza en alto, erguida, sabiendo que el tiempo de su redención está cercano. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje. Si alguno, Señor, de los que están viendo esta transmisión se siente identificado con este mensaje, con esta palabra, Señor, que simplemente podamos venir con una actitud correcta y pedirte perdón cuando hemos caminado, Señor, en dos aguas, cuando hemos sido personas de doble ánimo, cuando no hemos tomado decisiones firmes por ti. Que cada uno de nosotros, Señor, comience a tomar decisiones firmes y correctas, Señor, para acercarnos cada vez más a ti, Padre. Te pido por cada una de las personas que están
viendo y escuchando y conectados en esta transmisión, Señor, que tu Espíritu Santo les toque, que tu Espíritu Santo les anime, que tu Espíritu Santo les levante, que tu Espíritu Santo les haga libre en el nombre de Jesús, Señor. Y tú te lleves, mi Rey, mi Señor, todo desánimo, toda tristeza, toda nostalgia, Señor, y tú sanes toda herida, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo pedimos, Señor. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre tu vida. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean sobre tu vida, sobre los tuyos y sobre tu casa. No dejemos de congregarnos. Dios te bendiga.